Teniendo en cuenta la historia del ser humano, la electricidad es un descubrimiento relativamente reciente. Allá por 1792, fue Alejandro Volta quien observó los primeros efectos. Desde el descubrimiento de la electricidad y hasta nuestros días, no ha parado la cantidad de usos que se le pueden dar, ya no solo como una forma de transporte de energía, en forma de energía eléctrica, o almacenamiento de la misma, sino en aplicaciones que, de no existir la energía eléctrica como tal, nunca se hubiera podido realizar. El estudio de la electricidad se inicia a partir del átomo y las partículas que lo componen, describiendo cada tipo de partícula y de qué forma afecta a la carga total del átomo. Después de hacer una clasificación en cuanto al tipo de electricidad, ya sea estática o dinámica, nos estaremos centrando en la electricidad dinámica, definiéndose magnitudes importantes como la intensidad de la corriente eléctrica entre muchas otras. La electrónica puede considerarse como la rama de la ciencia y la tecnología relativa al paso de las partículas cargadas a través de un gas, del vacío o de un semiconductor. Según el diccionario de la Real Academia Española, se define la electrónica como la ciencia que estudia dispositivos basados en el movimiento de los electrones libres en el vacío, gases y semiconductores, cuando dichos electrones están sometidos a la acción de campos electromagnéticos. Los conceptos y conocimientos relativos a la electricidad se deben a diversos trabajos iniciales realizados por científicos tan destacados como Maxwell, Faraday, Gauss, entre muchos otros personajes cuyo nombre y apellido toman denominación de las muchas magnitudes que se conocen y usan en la actualidad. Dentro de la historia de la electrónica se pueden diferenciar claramente dos etapas. La primera etapa ha sido la referente a la electrónica del vacío, considerada a partir del descubrimiento del tubo de vacío. La segunda etapa, se puede decir, es la denominada electrónica de los semiconductores, iniciada a partir del momento en el que se descubre el semiconductor electrónico, siendo este el transistor bipolar descubierto en 1948. En la actualidad, toda la electrónica gira sobre la base del semiconductor originario, teniendo en cuenta todas las variedades y perfeccionamiento que se ha ido desarrollando desde su descubrimiento. El origen en cuanto al conocimiento de la electricidad data de las observaciones de la atracción del ámbar de los cuerpos ligeros. Esto proviene del griego electrón y de ahí la palabra electricidad. Fue Dufay en 1934, quien observó dos clases de electricidad originadas como consecuencia del frotamiento, siendo estas, la vítrea y la resinosa. La vítrea es la que adquiere una barra de vidrio la que al ser frotada sobre una superficie de lana, y la resinosa es la que adquiere una barra de resina también mediante el frotamiento. Se llamó electricidad positiva a la conseguida por la barra de vidrio y electricidad negativa a la conseguida en la barra de resina. El átomo, del cual se componen todos los elementos químicos que existen en la naturaleza, se encuentra compuesto por partículas elementales, las cuales poseen una determinada carga eléctrica. Del número o cantidad de dichas cargas elementales que componen el átomo, dependerá el balance total eléctrico de este. La composición eléctrica del átomo queda dispuesta de la siguiente forma. Electrón, es la partícula cargada negativamente que gira alrededor del núcleo y posee una carga eléctrica de 1.602 por 10 a la 19 coulombios negativos. Núcleo, se encuentra compuesto a su vez por protones y neutrones. Los protones son partículas que se encuentran cargadas positivamente, formando parte del núcleo conjuntamente con los neutrones. Dicha partícula posee una carga de 1.602 por 10 a la 19 coulombios positivos. Como se puede observar, tiene la misma carga eléctrica que un electrón, solo que de signo positivo. Los neutrones son partículas que no poseen carga eléctrica, solo poseen masa, es decir, son partículas neutras, de ahí su nombre de neutrón. Después de ver estas definiciones, se puede decir que un átomo no posee carga cuando el número de protones es igual al número de electrones. En esta situación, la carga total de electrones que se encuentra orbitando alrededor del núcleo, queda compensada por la carga total de protones. Los neutrones no intervienen en este resultado. Un átomo con carga positiva, si por cualquier circunstancia el número de electrones que se encuentra orbitando es inferior al número de protones que se encuentran en el núcleo, el resultado total es un átomo con carga positiva. Un átomo con carga negativa es porque la cantidad de electrones es mayor a los protones que existen en el núcleo.
Teniendo en cuenta que el número de protones existentes en el núcleo es invariable, lo que sí puede variar es el número de electrones, ya sea porque el átomo gana electrones, o porque los pierda. Para que de esta manera, si la cantidad de protones no cambia, el átomo siempre será el mismo elemento, únicamente los electrones pueden ir y venir.